El mundo de la literatura ha sufrido una gran pérdida, pues el poeta potosino Félix de Aguajare Torres, autor de obras como La vida del relámpago y Cuadernos de memoria y cenizas, falleció el pasado 30 de diciembre del 2011, dejando tras de sí una huella de su constante búsqueda estética y de la profundidad de pensamiento, y al mismo tiempo la inmortalidad de su poesía. En nuestra sección Invitado en Casa, rendimos un sencillo pero muy sentido homenaje al bardo potosino a casi un mes de su pérdida. Existen artistas que suelen ser más conocidos por su solo nombre que por su propia obra, aun cuando esta última sea reveladora y contundente, como el caso del escritor argentino Jorge Luis Borges, a quienes muchos conocen, pocos leen y unos cuantos comprenden. Algo similar ocurre con el poeta potosino Félix de Aguajare Torres, a quien distintas voces, las enteradas, reconocen como el poeta potosino más importante del siglo XX y quien falleciera el pasado 30 de diciembre del 2011. Sin ser el homenaje que el poeta merece, en este espacio recurrimos a la palabra y a escritores que vivieron la literatura cerca de él para referir de manera breve algunos aspectos que caracterizaron al hombre y al artista de la poesía, que fundido en uno solo, era generoso en su persona y en su obra. Félix de Aguajare Torres, el ser humano, llegó al mundo en 1916 y como poeta lo hizo en 1952 a través de su primer poemario titulado De tu mar y mi sueño, aunque con anterioridad había publicado algunos poemas sueltos en revistas literarias. Era el de Aguajare que buscaba en los sonetos el cauce para su pensamiento inquieto y de honduras reflexivas. Más adelante vendrían nuevos títulos como Definiciones, Cuarta Dimensión, El que domina en la aurora, Xipetotec o Color de fuego y de tiempo, entre otros, los que formarían una etapa en la vida del poeta, como lo refiere el escritor David Ojeda Álvarez. Gran jefe del canon de la poesía potosina del siglo XX, el mayor referente, el hombre del que todos los poetas potosinos después de él aprendieron algunas cosas, al que pretendieron seguir y al que se pretendieron sumar como grupo. La poesía potosina queda pues un poco huérfana en espera de quien vaya a seguir el ejemplo de Félix de Aguajare como gran productor de poesía. En 1977, aunque Félix de Aguajare Torres era ya un poeta de referencia obligada para los literatos del país, con una decena de libros y esa fama de la que se hablaba al principio, decidió ingresar en el taller literario que sesionaba en la Casa de la Cultura, ubicada en Venustiano Carranza y coordinado por el escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja, de quien, este último, citamos las siguientes palabras. Félix de Aguajare estuvo con nosotros en el taller y es, a la postre, uno de nuestros mayores orgullos, una presencia señera e insoslayable. Y respecto al giro que de Aguajare tuvo en el rumbo de su creación literaria, menciona: hay, pues, aparentemente un Félix de Aguajare pretaller y otro postaller. Para luego aclarar con sinceridad: sí hay, en cambio, un taller pre-Aguajare y otro post-Aguajare, porque desde que él estuvo con nosotros ya no fuimos los mismos. Tal fue su incomparable presencia, su impagable compañía. Los jóvenes escritores que en su momento tuvieron la oportunidad de compartir la experiencia del taller literario con Félix de Aguajare reconocen que sí operó un cambio en la búsqueda estética del poeta, quien luego de ser contemporáneo de notables bardos como Alichu Macero, dio un giro de notabilidad poética cuya característica en los temas y la forma lo llevarían a publicar nuevos poemarios de suma relevancia nacional, como Contraataque, Sobresalto, Sin uno y sin nadie, Lo extraño y lo difícil y Una puerta tras otra puerta, etapa de la cual el narrador potosino David Ojeda Álvarez comenta al respecto. De Aguajare quiso depositar y concentrar sus ideas sobre el mundo. Es una poesía pues de índole filosófica y creo que el aliento filosófico que sobresale en la poesía de Aguajare es de un gran escepticismo. Otro escritor, poeta y compañero del bardo potosino Armando Adame, mencionó que de Aguajare era, además de atento con los jóvenes que recién comenzaban su camino en el mundo de la literatura, también generoso. Nos decía explícitamente que él le gustaba juntarse con los jóvenes, que éramos entonces nosotros, porque seguía el ejemplo de Pedro Garfias. Pedro Garfias decía que el juntarse con jóvenes revitaliza, renueva los puntos de vista de alguien que ya de alguna manera se ha casado con ciertas ideas a través del tiempo. Entonces esa actitud fue ejemplar porque él llevaba sus textos ahí al taller y los
trabajaba como todos, ¿no? El peso de Daguajare, por fortuna, llegaría a alcanzar a jóvenes poetas de reciente aparición, es decir, ya en este siglo XXI, y cuyo efecto se vuelve notable en las voces que los caracterizan, como el caso de Daniel Bencomo, poeta laureado con el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2010, de quien citamos la siguiente reflexión. Poeta pensante y reflexivo, fino sonetista en sus primeros libros, su voz lírica sufrió una amplia metamorfosis con el paso del tiempo que purgó de su obra todo artificio retórico y decantó en una voz concisa, reflexiva, escéptica de todo aquello que no fuera la precisa revelación de la palabra. Habitan en la poesía de Daguajare ecos extendidos de Rilke, pero también de los italianos Saba, Ungaretti, Montale. Nunca dejó de leer con atención a sus amigos Chumacero y Elizalde, ni tampoco a filósofos como Platón, Nietzsche, Husserl o Heidegger. Es tal la hondura y la preocupación tanto del poeta como del ser humano en su poemario Contraataque, que voces especializadas coinciden en señalarlo como una de sus obras maestras, a la que otro de los grandes poetas potosinos, Joaquín Antonio Peñalosa, dedica el siguiente comentario. Enfrentado a un mundo caduco y opresor, le duele el hombre conforme denuncia las infinitas formas que lo asfixian y enajenan. Contraataque es una defensa del hombre, de su vocación a la libertad y a la belleza. Félix Daguajare Torres es un poeta de revelaciones y profundidades que supo, desde su vórtice creativo, explorar otras posibilidades, siendo otro poeta, de otras latitudes, como lo subraya el bardo de origen zacatecano Juan José Macías. Félix Daguajare es un poeta que siempre siendo él mismo no deja de ser otro. A un mes de no estar físicamente el poeta, quizá la poesía, su poesía se extienda sobre nuevas miradas y otras voces, que sin duda encontrarán en la obra de Daguajare un hálito de aire fresco y renovador. El Daguajare que importa para mí es el poeta. Y ese Daguajare necesita ser difundido, necesita ser conocido, necesita ser apreciado.